Vamos a ver cómo obtener los resultados para realizar la actividad 10. En este caso, pasamos directamente al ejercicio número 4. Aquí nos dice, se realizó un estudio que consistió en aplicar 3 estrategias a 209 alumnos. Entonces, en primer lugar debemos obtener las tablas de frecuencias. Nos vamos a el archivo de Excel. Aquí tenemos la tabla con los 209 resultados. Tenemos 3 estrategias, la estrategia A, la estrategia B y la estrategia C. Y los resultados que se obtuvieron fueron 3 también, que son que el alumno empeoró, el alumno quedó igual o mejoró. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es apoyarnos en el programa RK Word. Para ello vamos a abrir o a crear una nueva tabla. Nos vamos a Create, clic en Dataset. Aquí escribimos el nombre para nuestra tabla. En este caso le vamos a poner alumnos. Le damos clic en OK. Se ha creado esta tabla. Ahora, como hay que recordar, tenemos dos variables, estrategias y resultados. Entonces copiamos los encabezados de las dos variables, los pegamos aquí, control V, tenemos la variable estrategia y la variable resultado. Recordemos que las dos variables son cualitativas, entonces aquí en tipo de variable le damos doble clic aquí y le vamos a elegir factor, que se refiere a una variable de tipo cualitativa. También aquí en estrategia es cualitativa, entonces doble clic y elegimos factor. Ahora recordemos que estrategia tiene 3 niveles o 3 categorías. Entonces en levels recordemos que las estrategias son en primer lugar la estrategia A, luego tenemos la estrategia B y la estrategia C. Aquí están las 3 estrategias. Le damos clic en OK. Ahora en resultado, recordemos que también son 3. Empeoró, igual y mejoró. Entonces regresamos a RK Word. Aquí en niveles o levels le damos doble clic. Recordemos que en primer lugar está empeoró, luego igual y en tercer lugar mejoró. Le damos clic en OK. Y listo, ya tenemos preparado nuestro cuadro para introducir los valores. Entonces ahora nos vamos a nuestra tabla y vamos a copiar todos los datos. Seleccionamos simplemente los datos, nos vamos hasta abajo, tenemos que elegir los 209 resultados. Una vez seleccionados, le damos control C para copiar, regresamos a RK Word, nos ubicamos en la primera celda, le damos control V para pegar y listo. Como podemos corroborar, si nos vamos hasta abajo, tenemos los 209 registros. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar estas columnas que están de más. Le damos clic derecho, eliminar y lo mismo hacemos con las otras columnas. Ahora ya tenemos los datos capturados. Entonces, regresemos aquí y lo primero que nos pide es obtener la tabla de frecuencias para la estrategia A. Tenemos que obtener una tabla como esta. También la misma tabla, pero para la estrategia B y también para la estrategia C. Entonces, para hacer esto, nos vamos a RK Word. Aquí nos vamos al menú Teaching. Luego vamos a elegir distribución de frecuencias. Le damos tabla de frecuencias. Se abre esta ventana. Aquí vemos que está la tabla que creamos, la tabla alumnos. Le damos clic acá, se abre. Entonces recordemos que lo que vamos a tabular es la variable resultado. Le damos clic aquí y ahora seleccionamos tabular por grupos, ya que queremos que nos dé las tablas pero por estrategias. Entonces seleccionamos estrategia,
Le damos clic aquí y ahora clic en Submit. Esperamos un poco para que RK Word cargue los programas y efectúe las operaciones. Listo, después de unos segundos vemos que en la parte de arriba se han creado las tablas de frecuencias. Tenemos la tabla de frecuencias para la estrategia A, la tabla de frecuencias para la estrategia B y la tabla de frecuencias para la estrategia C. Entonces simplemente copiamos estos resultados. Tenemos aquí la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que es precisamente lo que nos pide aquí. Frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, pero en porcentaje. Entonces con esto ya tenemos las tres tablas. Ahora pasemos a la pregunta 5 que dice: con base en las tablas de frecuencias hay que elaborar un diagrama de barras conjuntos, es decir, combinando las estrategias y los resultados. Entonces nuevamente vamos a RK Word y ahora vamos a realizar el diagrama de barras. Entonces nos vamos a Teaching, seleccionamos gráficas y elegimos diagrama de barras. Aquí lo que vamos a graficar es en la tabla alumnos. Vamos a elegir resultado, le damos clic aquí, le damos clic en dibujar por grupos y seleccionamos estrategia. Lo que le estamos indicando es que nos grafique los resultados pero por estrategia. Ahora nos vamos a opciones de barras y aquí podemos elegir entre frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Si no elegimos ninguna opción, automáticamente lo va a graficar por frecuencia absoluta. Entonces aquí vamos a elegir frecuencia relativa. Ahora en agrupamiento tenemos estas tres opciones: yuxtapuestas, apiladas o separadas. En este caso vamos a elegir separadas. Le damos clic en Submit. Esperamos un momento a que se genere el gráfico. Listo, aquí tenemos la gráfica de barras de los resultados, pero dibujados o separados por estrategias. Entonces con esto ya se puede hacer un análisis, con lo cual tenemos la respuesta a la pregunta 5. Ahora en el punto 6 nos pide elaborar una tabla de contingencia para las variables estrategia y resultado. Nos pide las frecuencias observadas y las mismas frecuencias pero en porcentaje. Entonces vámonos a RK Word. Aquí vamos a elegir Teaching, seleccionamos test no paramétricos y vamos a elegir test chi cuadrado de independencia. Se abre este cuadro. Aquí vamos a elegir las dos variables. En este caso sí es importante definir hipotéticamente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso estamos suponiendo que el resultado depende de la estrategia. Entonces, como variable dependiente, seleccionamos resultado y como variable independiente, estrategia. Elegimos estrategia, clic aquí. Ahora nos vamos a opciones de contraste. Aquí vamos a elegir en frecuencias las frecuencias observadas y mostrar los porcentajes. Luego le damos clic en Submit. Y como vemos, RK Word nos arroja el siguiente resultado. Tenemos aquí la tabla de frecuencias observadas. Tenemos las tres estrategias A, B y C y los resultados: empeoró, igual y mejoró. Entonces, esta primera tabla corresponde a esta tabla. Simplemente hay que capturar los datos y obtener los totales. Ahora, en RK Word también tenemos los porcentajes observados, es decir, estos mismos resultados pero en términos porcentuales. Por lo tanto, esta tabla corresponde a esta tabla. Simplemente hay que llenar estos espacios y obtener los totales. Con esto tenemos las dos tablas de contingencia y se pueden responder estas preguntas. Luego, en la pregunta 7 nos dice que con estos datos se realice la prueba de hipótesis de independencia chi cuadrada con un nivel de confianza del 95%. Para realizar esta prueba simplemente se va a utilizar el p-valor.
Aquí tenemos el p-valor, que fue el que obtuvimos cuando hicimos el test de independencia chi cuadrado. Entonces con esto ya se puede responder también a la pregunta 7. En la pregunta 8 ya tenemos la tabla de contingencia, simplemente hay que determinar si hay o no relación entre las variables. La pregunta 9 corresponde a su tema de investigación y entonces pasemos a la pregunta 10, que es un nuevo caso. Nos dice que tenemos un grupo de 10 estudiantes y que debemos determinar la relación entre X y Y, es decir, entre los resultados de matemáticas y de lógica. Por lo tanto, debemos crear una nueva tabla. Por lo tanto, vámonos a RKWord y aquí en Create le damos Dataset y vamos a darle un nombre a esta nueva tabla. Vamos a ponerle Exámenes. Le damos clic en OK. Se abre otra nueva tabla y tenemos la calificación X, que corresponde a matemáticas, y Y, que corresponde a lógica. Entonces aquí en RKWord vamos a poner aquí matemáticas y lógica. Eliminamos las otras columnas para que no nos estorben. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos estos valores. Entonces vamos a seleccionar esto, control C para copiar, nos regresamos aquí y pegamos control V. Luego seleccionamos la otra columna, control C, y aquí le ponemos control V para pegar. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Nos dice obtener el coeficiente de correlación de Spearman. Entonces nos vamos aquí a Teaching, elegimos regresión, seleccionamos correlación. Aquí recordemos que estamos en otra tabla que es exámenes. Seleccionamos exámenes y elegimos las dos variables, lógica y matemáticas. Le damos clic aquí y ahora nos vamos a opciones de correlación. Aquí tenemos los métodos. Como hemos dicho, vamos a elegir la opción Rho de Spearman. Le damos clic en Submit. Y como podemos ver, aquí tenemos el coeficiente de correlación de Spearman, que es 0.73. Entonces lo que hay que hacer es simplemente interpretar el valor de este coeficiente. Y con esto tenemos todos los resultados necesarios para contestar las preguntas de esta actividad 10.